A continuación, invitamos al doctor Miguel Enrique Rojas, quien nos ilustrará sobre la contradicción de la prueba documental. El doctor Miguel Enrique Rojas es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil y doctor en Derecho de la misma universidad. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Ha sido docente de las Universidades Externado de Colombia y Sergio Arboleda. Actualmente es docente de la Universidad de los Andes. Es miembro de la Comisión Redactora y Revisora del Código General del Proceso y de la Comisión de Seguimiento al Proyecto de Ley de Descongestión Judicial. Es redactor de la Ley 1194 del 2008 y corredactor del proyecto del Código de la Infancia y la Adolescencia. Bienvenido, doctor Miguel Enrique Rojas. Ante todo, mil gracias, Carlos, por su gentileza de invitarme a este evento. Hace rato quería tener el placer de compartir con los juristas de este sector del país y no había tenido esa oportunidad. De manera que es muy placentero encontrarme en medio de ustedes esta tarde. Vamos a hablar, como lo anunciaron, de la contradicción del documento. Y quizás con lo que les voy a decir, ustedes se desilusionen un poco acerca de la importancia que solemos darle los juristas a los documentos, a veces en forma desprevenida. Como el tiempo no es tan extenso, es necesario hacer como los dermatólogos y vamos a entrar en materia. ¿Cómo se puede controvertir un documento? ¿De qué se puede cuestionar un documento? ¿Qué cosas pueden resultar debilidad de los documentos? Como para que las personas que participan en un debate procesal tengan motivos para aducir en contra de ese elemento de prueba. En forma genérica podemos sostener que principalmente los documentos pueden ser objeto de cuestionamiento por problemas de legitimidad, por problemas de autenticidad, de integridad, de veracidad, de oponibilidad, además de los problemas de pertinencia y conducencia que son comunes a todos los medios de prueba. De manera que vamos a tratar de concentrarnos en los que parecen ser más importantes y más específicamente predicables de los documentos y quizás no tanto de otros medios de prueba. Empecemos por el relacionado con la legitimidad. En la consecución de un documento, ya sea en la actividad de creación o de formación del documento, o en el hallazgo del documento, es perfectamente posible infringir el ordenamiento jurídico y especialmente es posible ofender derechos fundamentales de las personas. Si eso llega a ser así, es decir, si en la creación o en el hallazgo de la prueba documental
se incurre en esa infracción al ordenamiento jurídico, es posible que su utilización en el proceso judicial sea ilegítimo. Y digo que es posible, no obstante lo que muchos de ustedes habrán pensado, como nosotros también en alguna época, en torno a la predicada nulidad de pleno derecho prevista en la disposición constitucional del artículo 29 respecto de las pruebas, y en esto principalmente de los documentos obtenidos con erosión de los derechos fundamentales, o incluso sin erosión de derechos fundamentales, pero con infracción del ordenamiento jurídico y obviamente en desmedro de propósitos constitucionales importantes. Digo que puede ser ilegítimo utilizar el documento obtenido de esa manera, porque en nuestro sentir no siempre eso es ilegítimo. Depende de cuál es el sentido en el que se va a utilizar el documento obtenido de esa manera. Porque si el documento ha sido obtenido con violación del derecho fundamental de una persona y es precisamente esa persona la que quiere utilizar, es decir, la que tiene la iniciativa para emplear el documento en el proceso judicial, no parece que haya razones para predicar ilegitimidad en ese empleo del documento. Pero si el documento obtenido de esa manera se pretende utilizar por iniciativa de quien violó el derecho fundamental ajeno y específicamente en contra de la persona a quien se le violó el derecho fundamental, entonces seguramente, y ese seguramente lo digo entre comillas, ese empleo del documento sea ilegítimo. Y no puedo decir categóricamente que en todos los casos el empleo de ese documento a iniciativa de quien infringió el derecho fundamental ajeno sea ilegítimo, porque en muchas ocasiones es necesario hacer un examen de la razonabilidad y la proporcionalidad del empleo de ese medio probatorio, a partir de un ejercicio de ponderación que permita evaluar o comparar más bien, entre los propósitos constitucionales que están en juego, es decir, el derecho fundamental que ha sido erosionado para conseguir esa prueba documental y el otro propósito constitucional que se persigue con el empleo de ese documento obtenido mediante la violación del derecho fundamental. Pues bien, si lo que se ha planteado es cierto, es decir, que la prueba documental obtenida ilícitamente, obtenida mediante la actividad ofensiva del derecho fundamental, quizás no se pueda utilizar legítimamente en contra de la persona a quien se le ha violado ese derecho, pero sí a iniciativa de esa persona para evitar que la privación del efecto favorable de esa prueba pueda constituir una doble victimización. Si eso es así, el problema que enfrenta la prueba documental por su ilegitimidad no es un problema de nulidad de pleno derecho como lo plantea abiertamente la Constitución,
sino un problema de oponibilidad, como lo ha entendido la doctrina en otros aspectos, especialmente del derecho privado, en el sentido de que hay unos elementos de contenido jurídico, y en este caso documentos, que pueden hacerse valer contra ciertas personas, pero no pueden hacerse valer en contra de otras. Cuando eso sucede, el fenómeno desde luego no es de invalidez y mucho menos de nulidad de pleno derecho, sino es un problema de oponibilidad. Y por eso hemos sostenido, el doctor Jairo Parra ya estará pensando otra vez Miguel con el mismo cuento. Hemos sostenido que hay que ver, hay que observar la cláusula de exclusión del artículo 29 de la Constitución con algo de reserva, con unas consideraciones adicionales a la simple lectura del artículo. Bien. El siguiente problema que enfrenta el documento es el problema de autenticidad. Y pues esto ya realmente es muy popular, es muy conocido. El cuestionamiento relacionado con la autenticidad. Sin embargo, a veces el empleo de la expresión no es tan apropiado. Todos sabemos que la autenticidad significa la certeza acerca de la autoría del documento. Y entonces cuando nosotros hablamos del cuestionamiento sobre la autenticidad del documento, desde luego que nos estamos refiriendo a que discutimos que el autor del documento sea el individuo a quien se le atribuye ese documento. Pero esa autenticidad puede expresarse de dos maneras en la práctica. Una hipótesis es aquella en la que el documento, la elaboración del documento o la autoría del documento se le atribuye a una persona que realmente no ha participado en su elaboración. Es decir, el autor señalado de ese documento no lo es en verdad. Y entonces, desde luego que eso se expone al cuestionamiento por el interesado que le diga al juez: yo no soy el autor de ese documento que está esgrimiendo en mi contra y del cual se me está señalando como autor. Pero la otra hipótesis es aquella en la que la persona que se señala como autor del documento, como quien elaboró el documento, quien lo hizo materialmente, obra en ejercicio de un rol que realmente no tiene. Entonces, se ha presentado un documento que se dice ha sido elaborado por un fulano, pero ese fulano es, digamos, el representante legal de una persona jurídica o de una persona natural. Y efectivamente, ese fulano fue quien elaboró el documento, es el autor del documento desde el punto de vista físico, pero no tenía la calidad que aducía en cuyo ejercicio dijo elaborar el documento. Es decir, no era el representante legal de la persona jurídica o natural, calidad que invocaba a la hora de elaborar el documento. En esa situación,
desde luego que hay un problema de autenticidad, si no inmediata, sí es un problema de autenticidad inmediata, porque en últimas el documento se le atribuye a la persona jurídica representada o a la persona natural representada por otro. Y desde luego que esa persona jurídica representada no es autora del documento, no obstante que quien dijo actuar en su representación sí fue efectivamente quien elaboró el documento. Pero hay un problema de autenticidad que desde luego es importante tener en cuenta y que es susceptible de alegar, de discutir en el proceso judicial. Otro es el problema de integridad del documento. Que consiste en que el documento efectivamente elaborado por quien se supone o quien se señala como su autor, después de creado, después de elaborado, es adulterado. Es decir, se altera su contenido, lo cual puede ocurrir o porque se suprime alguna expresión del documento para cambiar su significado, o porque se agrega alguna expresión, o porque se sustituye una expresión. En cualquiera de los tres casos hay una adulteración del documento que, desde luego, constituye una falsedad material que hace cuestionable el documento y que seguramente en el escenario judicial se somete a ese tipo de discusión. Otro de los problemas que pueden atribuirse al documento son los problemas de veracidad, que hay que distinguirlos de los que ya hemos dicho. ¿Qué significa un problema de veracidad? El documento ha sido elaborado por quien se dice, por quien se señala como autor. El documento no ha sido adulterado. El documento fue obtenido legítimamente, pero el documento contiene expresiones sobre hechos que son contrarios a la realidad. Es decir, narra hechos irreales. Y ese es un problema muy común en los documentos. Y no importa para eso si son documentos públicos o documentos privados. Si son las expresiones del servidor público en el documento público o son las expresiones de los particulares que terminan consignadas en un documento público. Todo eso puede ser falso, todo eso puede ser mentira. Y para eso no es necesario alegar problemas de autenticidad ni problemas de integridad del documento. El problema de la veracidad es un problema distinto. Y ustedes dirán, pero es que el servidor, lo que dice el servidor público en el documento público hace fe de esos hechos, es de lo que él narra ahí. Sí, hace fe. ¿Qué significa eso? Pues que es prueba suficiente de esos hechos mientras no se demuestre lo contrario. O sea, hacer fe de lo que dice el servidor público en el documento público no quiere decir que eso sea irrefutable, porque así como los particulares mienten y pueden hacerlo en documento privado, los servidores públicos también lo pueden hacer en documento público. Claro que no es legítimo, pero lo pueden hacer. Y alguien me dirá, pero es que la falsedad, es que decir mentiras el servidor público en un documento público es una falsedad ideológica que es punible. Sí. Y decir mentiras un particular en un documento privado cuando tiene el deber de decir la verdad también es punible. Y lo dicen. Entonces, ¿qué es lo que nos puede garantizar que el servidor público no mienta en el documento público? Esa posibilidad, o mejor,
seguridad no existe. Por consiguiente, no importa si el documento es público o el documento es privado, en ellos puede estar contenidas expresiones mentirosas que exponen el documento a ser cuestionado por su veracidad. Me dirán, pero entonces eso implicaría que en lugar de cuestionar el documento público en el proceso judicial, y decimos específicamente en el proceso civil, habría que denunciar el delito de falsedad ideológica. Puede serlo. Nada impide pensar en que se denuncie el delito de falsedad ideológica. Pero no creo que sea del todo necesario. Ya veremos los mecanismos a través de los cuales se pueden hacer estos cuestionamientos del documento, y entre esos podemos señalar precisamente el de denunciar el delito de falsedad ideológica. Pero lo cierto es que, sin consideración al carácter punitivo de la falsedad ideológica en documento público o en documento privado, lo cierto es que aquellas expresiones que sean contrarias a la verdad pueden ser objeto de discusión en el proceso y pueden ser refutadas por el interesado en el proceso judicial. Bien, además del problema de veracidad, también me interesa mencionar el problema de oponibilidad del documento. Y es que realmente, a pesar de que el documento sea legítimo, sea auténtico, esté inalterado, lo que se diga allí sea veraz, no quiere decir que los efectos del documento puedan producirse en todos los casos en contra de todas las personas. La eficacia probatoria de los documentos en ocasiones es limitada si existen condiciones que hagan inoponible ese documento en frente de ciertas personas. Ejemplo: las contraescrituras públicas que se hacen para alterar las disposiciones de otra escritura no se pueden oponer a terceros si de esas contraescrituras no se ha tomado nota en la escritura matriz. ¿Eso qué quiere decir? Que la contraescritura es oponible entre las partes, entre quienes participan en la elaboración de ese documento, pero no es oponible respecto de terceros. Y lo mismo puede decirse de las contraescrituras privadas en las que se alteran las estipulaciones de otro negocio. De manera que ahí encontramos un ejemplo claro de la inoponibilidad de ciertos documentos. Bueno, el mismo régimen trae otros ejemplos, como podríamos mencionar el relacionado con los documentos dispositivos o documentos emanados de terceros, en aquellos casos en los que no se puede establecer una fecha cierta anterior a la situación que se juzga. Porque saben ustedes que los documentos privados tienen efectos, hacen fe de los hechos que ellos narran entre las partes, pero los efectos respecto de terceros se cuentan solamente a partir de la fecha cierta, de manera que si la fecha cierta es posterior al acto que se juzga, pues sencillamente ese documento no surte efectos contra quienes están disputando en un proceso. Es decir, que el documento en esos casos también es oponible entre las partes, entre quienes lo elaboran, pero es inoponible respecto de esos terceros. Pues bien, después de analizar esas razones por las cuales puede ser cuestionado un documento en el proceso,
quiero estudiar un poquito los mecanismos para controvertir los documentos. Y quiero empezar por manifestar que en buena medida depende de la naturaleza del documento y del motivo por el cual se cuestiona un documento. Lo que primero se le viene a uno a la mente en materia de mecanismos para cuestionar los documentos es la tacha de falsedad y el desconocimiento del documento. Y en materia de copias, el cotejo, que de alguna manera pues, emerge como el instrumento adecuado para discutir la confiabilidad del contenido del documento. Pero eso no quiere decir que sean las únicas. Hay otros mecanismos para controvertir el documento. Por ejemplo, los documentos emanados de terceros se controverten a través de la ratificación del documento, que consiste en citar al autor del documento para que rinda testimonio sobre él. Se puede también, y seguramente en la mayor parte de los casos es así, a través de la refutación con otros medios de prueba, es decir, en todos aquellos casos en que se controvierte la veracidad del contenido del documento, sirven otros elementos de prueba, otros documentos, testimonios, etcétera, para desvirtuar lo que dice el documento. Pero los mecanismos que resultan más complejos tal vez sean precisamente la tacha de falsedad y el desconocimiento del documento. La tacha de falsedad, que tiene una operancia realmente restringida, porque solamente opera para los documentos emanados de las partes, es decir, los documentos que se han esgrimido en el proceso y se le han atribuido a una de las partes. Esa parte puede tacharlos de falsos, pero obviamente esa tacha de falsedad está reducida a dos problemas específicos, que es la falta de autenticidad y la falta de integridad. Es decir, cuando el señalado como autor no es el autor, o cuando el documento ha sido adulterado. En los demás casos no sirve la tacha de falsedad. Ahora, en el Código General del Proceso, la tacha de falsedad también se predica cuando el documento se esgrime contra los herederos del autor. En el Código de Procedimiento Civil no era así. Entonces, ahora, los herederos del autor que quieran cuestionar la autenticidad o la integridad del documento deben hacer la tacha de falsedad. Pero cuando se trata de documentos emanados de terceros, la herramienta no es la tacha de falsedad, sino el desconocimiento del documento. Es decir, no tiene que alegarse que el documento es falso, sino simplemente que se desconoce, lo que implica evitar una imputación grave como es la de la falsedad. El problema tal vez que importa tratar en relación con las copias es el del cotejo, porque cuando se trata de un documento aportado en copia, es perfectamente posible que su contenido, a pesar de reconocerse su autenticidad, su contenido no corresponda con el contenido del original. Recuerden ustedes, de acuerdo con el Código General del Proceso, los documentos
deben ser aportados preferiblemente en original, pero si el original está en poder de quien aporta el documento. Si no está en poder de quien aporta el documento, el interesado puede aportar una copia y simplemente debe manifestar en dónde se encuentra el original si sabe dónde se encuentra, porque si lo ignora, pues no está obligado a hacerlo. Quien esté interesado en demostrar que la copia no corresponde con el original, pues puede pedir el cotejo, lo que implica comparar la copia con el original para definir si se trata de una verdadera representación o si hay alguna alteración en el contenido. Sin embargo, la preocupación es, ¿y qué sucede si no existe el original para hacer el cotejo? Si no existe el original, entonces tendremos que decir que se perdió la utilidad del documento aportado en copia, o existen otros mecanismos para determinar si la copia es fiel o no lo es. Eso plantea esa discusión. Una solución a la otra. Pierde completamente su utilidad el documento porque no está el original, porque se perdió el original y no hay una copia, no hay otra copia obtenida con anterioridad. Miren, creo que de llegar a adoptarse esa solución, o mejor, esa posición de que se pierde la utilidad del documento, se estaría patrocinando una suerte de tarifa legal para desvirtuar el poder demostrativo del documento, y además de eso se abriría un camino expedito para acabar con la utilidad de la prueba documental, porque bastaría con destruir el original para que las copias que reposan en las manos de otras personas puedan ser completamente inútiles a la hora de esgrimirlas en un proceso judicial. Porque bastaría con llegar al proceso y solicitar al cotejo de esa copia cuyo original se sabe que no existe, para asegurarse de que desapareció la utilidad de esa copia. En cambio, si pensamos que con otros elementos de prueba se puede destruir la presunción de autenticidad y la presunción de buena fe que recae sobre el documento, seguramente la conclusión es que habrá otros medios de prueba que permitan disputar la fidelidad de esa copia y eventualmente destruir la presunción de buena fe que en relación con quien aporta el documento milita en el proceso. Bien, apenas quiero dejarles esas inquietudes y reiterarles que ha sido un placer sin igual estar aquí. Mil gracias.